Hola amigos, muy buenas tardes, soy Iraida Villamil y gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Bueno, veíamos previamente lo que ha sido noticia en el mundo, definitivamente el tema de Egipto y ese conflicto político sigue acaparando nuestra atención y yo diría que más que la atención, la reflexión sobre un tema tan delicado como es cuando se tiene que imponer la violencia sobre, digamos, la paz y lograr los acuerdos y la transición, porque el que sufre es el pueblo, y eso es la verdad. Dios quiere y permita que la situación de Egipto pueda hacer referencia a futuro en el mundo, de que las personas y los ciudadanos tienen que conseguir sus caminos. Ciertamente estamos hablando de otras culturas, de otras formas de proceder y ver, pero vale la pena mirar y mirarnos en esos espejos por el tema de la alta violencia que ha caído este país, una violencia doméstica, como me gusta referirla cuando me toca hablar en los distintos ambientes que voy, en esta asamblea de ciudadanos, pero es una violencia doméstica porque además se nos está volviendo cotidiana y ese es el problema, pero es que es un problema además de la reflexión frente al poder judicial que tenemos, frente al valor de los que están liderizando el tema del Poder Judicial. Por cierto, fíjense ustedes que es noticia hoy en la tarde política, Asamblea Nacional citará a Machado, Capriles, Carrera Dama y Aveledo sobre tema de la unidad y según todo este tema de los elementos suficientes para investigar todo el tema de la injerencia de dirigentes opositores con Estados Unidos y las alianzas imperialistas, y bueno, yo lo voy a detener ahí. Porque es que uno se está cansando de estas cositas, ¿no? Resulta que también a esa misma asamblea se le pidió punto de derecho y de información con respecto a este fondo que desaparecieron 500 millones de dólares de los jubilados de PDVSA y que pasó absolutamente nada. O como por ejemplo se pidió un punto de cuenta con el tema de dónde han ido a parar los recursos del tema eléctrico cuando estamos los zulianos en este caso, pero Venezuela entera sufriendo una realidad y los zulianos pagando una multa y no se nos explica tampoco. O como cuando se pidió un punto y aparte para analizar y ver el tema de Bandes, no sé cuántos millones, y no me gusta decir la cifra porque no la manejo, que han sido perdidas y no les gusta tocar el tema de la profundidad política que tiene esas cosas. O por ejemplo, el tema de la seguridad, que es el tema que más afecta a los venezolanos. O el tema, por ejemplo, de irnos a puntualizar en qué paró Pedeval y el tema de la cantidad de dólares que se perdieron por container y container de comida y no hubo respuesta a eso. Entonces, este curricán, por Dios, por favor, si los primeros que hacen negocio con el gobierno de Estados Unidos son el propio gobierno nacional, o a quién le están vendiendo la gran mayoría de los barriles, entonces tengan un poquito de sindéresis en el discurso, hablan contra el imperialismo, pero ahí los tienen, y por si fuera poco, fueron a pedirle prestados a Chevron y a otras empresas asociadas dinero para un tema estratégico, y los felicito, porque todo lo que sea para mejorar la explotación de lo que es nuestro monoproducto, que es el petróleo, porque ya no producimos nada, yo los felicito, pero ¿a dónde fueron? A las empresas más imperialistas del mundo. Entonces, yo creo que hay que avanzar y yo creo que hay que ponerle madurez y dejar estos tapos rojos, porque el país está sufriendo una gran agonía con la inflación, con el tema de la producción, no estamos produciendo nada, la escasez, o sea, de verdad que es poner atención a los asuntos como son. Y sencillamente comentar que hoy se hizo efectivo este lunes un tema del retroactivo y los aumentos de los profesores, pero APUS sigue diciendo que el conflicto universitario va, y yo creo que es un derecho principista, sobre todo por la falta de respeto que ha habido en sentar las partes importantes del conflicto en el tema. Y ya sencillamente para finalizar, una noticia muy linda y muy agradable, sobre todo que ya hay cantidad de jóvenes viajando a Brasil, y yo lo voy a tener informado porque realmente son cosas muy bellas y que fortalecen los valores y los principios, lo que
ese encuentro del Papa Francisco tan querido que va a ser en Brasil con tantos jóvenes, digamos, en ese encuentro que además es un encuentro abierto, no solamente son católicos, van de todo el que siente un cariño, un deseo por tener esa convivencia con el Papa en ese encuentro con la juventud va a estar ahí. Entonces el Papa nombró a Alfredo Enrique Torres, obispo auxiliar de Mérida, y en la tarde de hoy pues a mí me muy contenta y muy risueña porque efectivamente se acaban de celebrar las internas de Nuevo Tiempo y yo tengo que mostrarles aquí estas caras. Yo he podido invitar a cualquier otra personalidad, a la propia Marianela Fernández, presidente del partido, amiga, compañera que ha tenido un extraordinario trabajo, al doctor Carrasquero o tantas figuras notorias del partido, pero yo quiero que ponchen estas caras, porque estas son las caras del futuro. Este es Douglas Santana, que además es el coordinador organizacional o el secretario de organización de nuestro partido, estos jóvenes que todo el mundo se pregunta cómo fue de exitosa la actividad que ayer pues rebosó inclusive las expectativas de muchos de nosotros, porque todo el mundo sabe que es un proceso a lo interno, pero yo aquí tengo sentados a estos jóvenes que definitivamente son el futuro, que son esa marca en el camino y que definitivamente, Douglas, tú te debes sentir muy contento, muy orgulloso porque siguen dando la hora en un momento puntual. Y yo quisiera que empezáramos, ¿qué fue para Douglas Santana como reto organizacional el tema de la organización de las internas? Y bienvenido, Douglas, y vuelvo a felicitarte nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no es solamente Douglas Santana, es un equipo de muchachos, de jóvenes, universitarios, graduados, politólogos en su mayoría, que trabaja arduamente por mantener la parte organizativa del partido, por fortalecer las bases, por fortalecer nuestra estructura partidista. Pero para nosotros fue una experiencia extraordinaria, porque primera vez en el Zulia, no solamente en Nuevo Tiempo, por primera vez en el Zulia, un partido tan importante de oposición se suma a la elección de las candidaturas a través de la base. Y prácticamente cumplimos la función del CNE, sumidos en la comisión electoral. Preparamos los cotillones, preparamos los cuadernos electorales, armamos las cajas con sus bolígrafos, cinta de embalar, las huellas, la tinta, todo lo correspondiente. Y por supuesto velar por todo el proceso y garantizar de que todos tuviésemos la mayor participación. Fue una experiencia inolvidable que nos fortalece y que nos da mayor organización para lo que nos viene el próximo 8 de diciembre, que son las elecciones municipales de alcalde. Vamos a comerciales ya al volver, Douglas, ya entonces si vamos con la parte técnica que tú manejas divinamente bien, los porcentajes, la participación, los candidatos que quedaron, y yo coincido contigo, creo que Nuevo Tiempo como partido se ha puesto los pantalones largos ante un reto tan importante como fue la medición de las internas. Ya venimos con más y hagan todos sus comentarios en la tarde de hoy. Los espero, además, ya venimos.